Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo. Ya tenemos sentada acá a la entrevistada del día de hoy. Ella es Valeria Tombesi, abogada recibida por la Universidad de Buenos Aires, especialista en riesgo del trabajo, es titular del estudio jurídico Tombesi y Asociados y es diplomada del riesgo del trabajo. Valeria, ¿cómo estás? Te saludamos formalmente. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, bien. Contentos de tenerte acá porque queremos sacarnos todas las dudas acerca de qué pasa cuando un trabajador se enferma o tiene un accidente. Así que, si te parece, empezamos a desandar ese camino y digámosle a nuestros oyentes qué es lo que tiene que hacer, digamos. Una persona se enferma o tuvo un accidente. Bueno, vamos con de lo más importante a lo menos. Si tuvo un accidente, lo más importante es hacer la denuncia frente a la RT. Muchas veces sucede que el trabajador se accidenta, le avisa al empleador y no hace la denuncia frente a la RT. A veces el empleador es el mismo que le dice, bueno, no, anda a la obra social. Eso está mal. Siempre tenemos que hacer la denuncia frente a la RT. ¿Por qué? Hay un montón de beneficios y derechos que hacer la denuncia le da al trabajador. Por ejemplo, si hace la denuncia va a tener prestaciones médicas de por vida, es decir, un trabajador se accidenta hoy, tiene su recuperación, dentro de 2-3 años vuelve a sentir dolor o está mal por la misma patología y va a tener que estar cubierto por la RT hasta el último día de su vida, por así decirlo, vulgarmente. Además, va a recibir de prestaciones médicas, prótesis, los traslados, todo lo necesario para su correcta recuperación. En cambio, si va a la obra social, lo atienden, se cura y se termina el tema. Lo mismo aplica para el caso de las enfermedades profesionales porque se rige por la misma ley. Siempre es importante la denuncia frente a la RT. Esto sucede porque muchos empleadores no quieren que quizás el trabajador esté 2, 3, 4 meses en la RT, lo mandan a la obra social y en un mes vuelve a trabajar. Pero bueno, es importante hacerlo. La denuncia la puede hacer el mismo trabajador. Hay casos donde la CRT vos llamás al 0800, por ejemplo, y te dice, no, la denuncia tiene que ser realizada por el empleador. No es correcto. Puede realizarla cualquier persona, trabajador, algún familiar, muchas veces se accidentan, quedan inconscientes. Un familiar puede hacer un caso la de denuncia. fallecimiento mismo también. Sí, así que bueno, tengan en cuenta que eso es lo más importante en caso de un accidente de trabajo y o enfermedad profesional. Perfecto. Después de hacer la denuncia, ¿cuál sería el paso siguiente? Bueno, una vez que hace la denuncia, la RT lo va a citar un día, un horario para ser atendido. Ahí va a hacer todo el tratamiento médico. Ya digo, puede ser con prótesis, no, cirugías si lo tienen que operar, el tiempo que sea necesario. Después de que la RT haya aceptado. Lo que pasa es que las prestaciones médicas las da siempre. O sea, vos recibe la denuncia y la RT tiene obligación de dar las prestaciones médicas. Después va a evaluar el caso, si lo rechaza o no. El caso de los cintines es lo más complejo. Ahí ya casi por defecto los están rechazando. Claro, porque puede ser que el accidente o la enfermedad no sea producto del trabajo, pero vos decís que igual la RT debería prestar atención inicialmente, sí, al menos. Te cuento, la RT tiene un plazo que es de 10 días para expedirse. Se acepta o rechaza el siniestro. Prorrogable por 10 días más. Siempre tiene que estar notificado por carta documento. Al trabajador le va a llevar una carta documento que dice que se acepta o se rechaza el accidente y o la enfermedad profesional. A partir de ahí, después, bueno, vienen todos los trabajos de nosotros de ver cómo damos vuelta a eso. Porque muchas veces lo rechazan, pero son reales. Yo tengo un montón de casos donde realmente tiene un accidente yendo al trabajo y la RT dice que no fue. Claro, porque también incluye lo que se llama accidente in itinere, ¿no? Que es de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. Bien. Perfecto. Pero esos son los más controvertidos. Esos son los más controvertidos que ahora vamos con eso, pero el rechazo tiene que ser explícito, o sea, una notificación fehaciente mediante siempre carta documento. por carta documento. Es el único método fehaciente que tiene la RT para notificar el rechazo al trabajador. Si hay silencio, es aceptación. El silencio es exactamente, muy Perfecto. bien. Muy bien ahí. El trabajador hizo la denuncia o le hizo el empleador y durante esos 10 días prorrogables por otros 10 días, ¿quién paga el sueldo del trabajador? Los primeros 10 días lo paga el empleador y esa es una pregunta buenísima, me la hacen permanentemente. Y posteriormente tiene que pagar la RT hasta la alta definitiva. Y ahí también es poco controvertido, porque muchas veces dicen, no, tiene que pagar uno, el otro se van peleando y ninguno les paga. En ese caso, bueno, tienen que ver a un abogado y tenemos que mandar una carta documento, ya sea al empleador o al RT, quien corresponda, para que le paguen el sueldo al trabajador. Porque muchas veces pasan que le dan de alta y después hacen un reingreso. El reingreso a tratamiento también. También. Muchas veces pasa que, después hay que ver si es aconsejable o no, pero sí, muchas veces pasa que quizás están bien,
pero como lo que explicaba al comienzo de la charla, pasa un mes, 2, 3, vuelven a sentir dolor, no sé, la rodilla, a veces dicen, no, se me dobla la rodilla, bueno, ahí tienen que reingresar a tratamiento. Perfecto, Que clarísimo. después, Entonces, bueno, puede aceptar o no la RT, eso, bueno, habrá que ver en el momento, y si no, hay que ya iniciar directamente en la superintendencia un procedimiento que se llama reingreso a tratamiento. Ahí ya tienen que ir con patrocinio letrado, no pueden ir solos. Bien. volvemos a la parte de vista médica o qué querés, retomamos, es como para ir por los pasos. Claro, ahí habíamos quedado, quedamos en Habíamos el quedado medio. ahí, sí. Por eso, y desde el punto de vista del empleador, ¿no? Como para tratarlo de los dos De los planos. lados, sí. O sea, el empleador que tiene a su trabajador con la RT, se queda tranquilo que paga nada más los 10 días, los primeros 10 días, y después ya se debería hacer cargo la RT. Sí, se tiene que hacer cargo. Tiene Sí. que pagar todo hasta la finalización, hasta la alta definitiva, ya el sueldo más lo que dije antes. Medicamentos, todo lo necesario para la correcta recuperación del trabajador está a cargo de la aseguradora de riesgo del trabajo. Bien, pero dijimos que la RT tiene 10 días, que se pueden prorrogar por otros 10, para decir si acepta o no acepta Sí, la el denuncia. accidente y enfermedad. Bien. ¿Qué pasa en el supuesto que no lo acepte? Bueno, ahí quedamos en la carta documento que le notifican el rechazo. Ahí tenemos que inmediatamente iniciar un expediente que se llama rechazo, puede ser de contingencia, rechazo de enfermedad, depende de qué estemos tratando, si es un accidente, si es un itinere, si es una enfermedad profesional. Ahí lo que hacemos es iniciar el expediente de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo por el rechazo, aportamos todas las pruebas, por ejemplo en los itineres tenemos hasta testigos, porque muchas veces dicen, no, desvió el recorrido, y tengo que en la mayoría de los casos son reales los accidentes, pero ellos los rechazan por defecto. Es claro, porque el RT tiene que pagar, así que cuanto antes lo pueda rechazar, lo va a hacer. Después está en nosotros hacer reclamo frente a la RT y bueno, a la superintendencia y poder darle vuelta. Así que se inicia rechazo de contingencia o rechazo de enfermedad profesional. Ahí en superintendencia aportamos todas las pruebas que nosotros creemos convenientes como para poder probar ese accidente o esa enfermedad, y la superintendencia se va a expedir y va a darle o no el carácter laboral. Ese es el mayor trabajo, más complejo, pero logramos generalmente dar vuelta y darle el carácter laboral. Una vez que ya le dimos el carácter laboral, dijimos, bueno, esta contingencia, este accidente, esta enfermedad es consecuencia del trabajo, se cierra ese expediente y después ya iniciamos uno nuevo que se denomina divergencia en la determinación de la incapacidad en el caso de que al trabajador le hayan quedado secuelas incapacitantes para poder obtener la indemnización que le corresponde. Así que ahí estaríamos frente a dos procedimientos. Uno es el rechazo de contingencia para obtener el carácter laboral. Una vez que obtenemos el carácter laboral, se inicia la divergencia para poder darle al trabajador la incapacidad que le corresponde y bueno, que pueda Y percibirlo. ahí serían para las prestaciones dinerarias, porque las prestaciones en especie ya las habría percibido con el tratamiento. El tratamiento siempre van a darle prestaciones en especie, que es lo que comentaba yo, que están obligados, por lo menos hasta el rechazo, y luego ya es la prestación dineraria, que bueno, ahí está netamente vinculada con la incapacidad que se le otorgue, en ese caso, al trabajador. Perfecto, entonces para eso lo van a primero a revisar al trabajador. Ahí, si querés, hablamos un poquito de lo que es la De la- audiencia médica. exacto. Así, los que van por primera vez dicen, todos me dicen, ¿qué me Aparte van a el decir? miedo de que al Sí, abogado sí. lo echan cuando lo revisan Nos al echan, nos cliente. echan. Pero bueno, ahí es lógico porque lo revisan. Exacto. Bueno, vamos a contar cuando llegamos a la superintendencia y nos anunciamos que tenemos la vista Bien, médica. la superintendencia siempre estamos hablando todavía en el plano administrativo. Siempre Todavía hay instancia administrativa, no hemos llegado a una no se llevó a juicio, pero ya estamos con abogado. Ya estamos con abogado. Y todos los trámites, excepto la divergencia del alta, requieren patrocinio letrado. ¿Sí? Hay que ir siempre con abogado. Bien. Incluso hay abogados también que les proporcionan a la superintendencia, pero bueno, eso es un poco controvertido también porque son parte de las RT, entonces bueno. Esas son partes del sistema Sí, oscuras sí, que sí, nunca que aciertan. nunca- Exacto. Pero bueno, Después nos vamos a meter ahí. ese es un tema más complejo. Sí. Sí. Bueno, ahí llegamos a la superintendencia y eso es verdad, a todos les generan, a todos los que nunca fueron, me dicen, ay doctora, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué me van a decir? Es cuando van a revisar al trabajador. Claro, ahí lo Efectivamente. revisan, lo citan un día, un horario en la superintendencia, depende de la sede que hayamos elegido, de acuerdo al DNI o de acuerdo al lugar de trabajo, son las opciones que tenemos para poder elegir. Después, bueno, generalmente elegimos la que es más rápido, pero bueno, eso es otra historia más de los abogados. Pero en realidad, en líneas generales, esa opción del trabajador depende si es el domicilio de su DNI, del donde presta tareas. Puede ser, son tres. El DNI, el lugar donde presta tareas y el lugar donde se reporta. Muchas veces pasa que el empleador, por ejemplo, tiene domicilio acá, pero el trabajador trabaja en, no sé, en San Miguel. Entonces puede elegir o acá o en San Miguel. Eso es para ver dónde se atiende, dónde lo puede Exactamente. revisar. ¿En ¿Qué en comisión? qué Sí. Esa igual lo elegimos siempre nosotros porque lo hacemos lo más rápido para el trabajador. Exacto. Le decimos, bueno, vemos cuál... Conviene acá. Y algo importante para decir que todos tienen miedo es que no se hace nada contra el empleador. Si elegimos la opción por el domicilio del empleador, no pasa nada.
porque muchos tienen miedo también de perder el trabajo. Exacto. Entonces, sí. el reclamo siempre es contra el RT. Acá el trabajador, el empleador no interviene en el reclamo, ¿sí? Para que se queden tranquilos. Bien, Perfecto. está buena la aclaración. Sí, porque eso me preguntan un montón y tienen miedo. Me dice, doctora, no te va a pasar nada. O sea, no mandamos carta documento. El reclamo judicial no es contra el empleador. Solamente, bueno, es lo que le explico. Es como un seguro de un auto. Es como si vos chocás y el auto cubre. Y el seguro cubre. Bueno, acá es lo mismo. Te enfermas y el seguro debe responder, que es la RT. Perfecto. Bueno, volvemos a la audiencia médica. Sí, vamos para atrás de vuelta a la audiencia médica. Bueno, ahí llegamos a la superintendencia, nos tenemos que anunciar y lo van a llamar al trabajador. Lo va a llamar una médica, viene con el guardapolvo. Como fueran acá con muchos despachos, pero todos médicos. Y después estamos nosotros. Bueno, ingresa y ahí le van a preguntar siempre cosas relativas al accidente. La fecha del accidente, cómo fue, en qué fecha le dieron el alta. Si posteriormente se atendió por obra social. Muchas veces pasa que terminan tratamiento y después continúan por obra social. ¿Cuál es la antigüedad que tenían en el empleo? Y nada más. Esas cosas muy simples. Muy simples. Entonces, bueno, después nos hacen retirar a nosotros y lo van a revisar. Ahí, bueno, lo revisan como cualquier médico. Depende de la patología que tenga. En este caso, los abogados siempre pedimos, en esa misma audiencia, importantísimo, la pericia psicológica, que no lo otorgan jamás, pero eso nos abre el camino para la instancia judicial. Porque si no lo pedimos en instancia administrativa, no podemos pedirlo en instancia judicial. Exacto. Entonces ahí vamos armando todo para un eventual reclamo posterior si la superintendencia dice que este trabajador tiene incapacidad cero, no tiene nada, y nos queda habilitada la instancia judicial. Claro, entonces vos justificás, decís, en la etapa administrativa pedí un perito psicólogo, no me lo dieron, entonces judicialmente sí lo reclamo. Lo que pasa es que aplica el principio de congruencia. En realidad, legalmente no nos dejan. O sea, si vos no pedís en instancia judicial, en instancia administrativa te dicen en la judicial que no podemos por el principio de congruencia. Bueno, usted no lo pidió, doctora, en ese momento, donde debíamos pedir todo, bueno, no lo puede pedir en la instancia judicial. Entonces, tenemos que ir siempre... Pedirlo, exacto. Muchas veces presentamos directamente un escrito antes. Yo suelo pedir a viva voz en las audiencias, pero bueno, está el abogado que va y lo pide por escrito. O sea, es indistinto. Lo importante en ese caso es pedirlo. Sí. Bueno, nos retiramos nosotros, lo revisan, luego volvemos ya con el acta, está hecha el acta, revisamos que estén todos bien los datos y demás, y el acta se firma. Y el trabajador se va, y a los 30 días la superintendencia nos da el dictamen. Eso es En el más medio importante. puede ser que lo manden a hacer algún estudio. A veces lo mandan a hacer estudios, la verdad que no son muchas Depende. veces, pero si creen que es necesario, los mandan. Tienen día, horario que tienen que ir. Igual es un poco flexible porque es como durante toda la mañana, dice, bueno, este horario de este rango vas y lo haces el estudio. Es importante esto que para los oyentes que lo sepan, que tienen que ir a hacerse los estudios. ¿Por qué? Porque si no es negativa a recibir prestaciones y es negativa, entonces ya directamente lo pierden. Lo mismo cuando recién hacen la denuncia y te dicen, bueno, tenés que ir a revisarte con el traumatólogo fulano de tal día, tal horario. Muchos me dicen, no, doctora, porque no puedo. No, tenés que ir. Si no, es negativa a recibir prestaciones. Está contemplado en la ley. La RT dice, bueno, se negó a recibir prestaciones y se cierra el caso. Bien. Y ahí después ya no hay mucha vuelta. Estamos conversando con Valeria Tombesi, especialista en riesgo del trabajo. Te quiero preguntar, Valeria, ¿uno tiene que guardar los estudios anteriores? Porque viste que uno va acumulando radiografías a lo largo de su vida. Digo, a la hora eventualmente de probar en un reclamo judicial si cierta patología ya existía o no existía antes, ¿conviene guardar los estudios? Eso teníamos en el tema de las enfermedades profesionales, que aplica un poco más. Mira, en realidad corresponde al empleador la existencia de los preocupacionales y eso es una prueba muy, muy importante llegado el caso de una enfermedad profesional. Porque, ¿qué es lo primero que dice la RT? No, esa patología ya la tenías, es anterior a Sí, entrar al la trabajo. preexistencia. Sí. Entonces es fundamental nosotros, como vos, decir, bueno, no le hicieron el preocupacional, bueno, el preocupacional entró y no tenía nada. ¿Qué quiere decir? Que esa patología la pudo haber adquirido como consecuencia del trabajo. Justo nos llegó una pregunta ligada al tema, que Ujú. aprovecho ya la comento. Es una oyente que se llama Romina, que ella trabaja en una fábrica de limpieza. Sí. Y dice que desde hace meses tiene problemas respiratorios, que el médico de la empresa dice que es una alergia común, pero ella dice que está segura que es por los productos que usa todos los días en la fábrica. Entonces consulta con el tema de la ART. Esa es muy buena, suele suceder mucho. Mira, el tema de las enfermedades profesionales hay puntos que tenemos que tener en cuenta. Uno es, tiene que existir, obviamente, la enfermedad propiamente dicha. Después tenemos que tener un agente de riesgo, que en este caso sería lo que te comenta Romina, esos químicos que hay en su trabajo, y otra es que el trabajador esté expuesto a ese agente de riesgo. O sea, son tres cosas que se tienen que dar. La enfermedad, el agente de riesgo y la exposición al agente de riesgo. Y después en el caso de las hernias, por ejemplo, los años médicos, hay un cuarto factor que es la permanencia en el tiempo. Por ejemplo, tenés que estar expuesto 3 años. Igual es un baremo último que salió con
muy puntuales las enfermedades que suman ese cuarto factor. Pero bueno, en el caso de ella, si está expuesta a un agente de riesgo y se puede probar, claramente sí, es una enfermedad que surge del trabajo. Pero digo, en el caso de Romina que nos está consultando, ella tiene problemas respiratorios, pero quizás no le impide ir a trabajar. En ese caso, o sea, igual la RT le tiene que cubrir, digamos, el tratamiento médico. Sí, totalmente. Ella tiene que primero hacer la denuncia de la enfermedad profesional como primer paso. Bien. Eso es fundamental. Después de ahí la RT le va a investigar. La RT también tiene obligación de hacer exámenes periódicos, más allá del preocupacional. Tiene que ir a la empresa periódicamente a evaluar si hay agentes de riesgo que puedan afectar a los trabajadores y qué trabajadores están expuestos a ese agente. Porque podemos hacer 10 trabajadores, que 5 estén expuestos y 5 trabajen en otro lado que no tienen nada que ver con ese agente de riesgo. Sí, puede ser un área administrativa que no están expuestos. Exactamente. Y ahí Entonces el de la administrativa no me puede decir, no, yo tengo, no sé, alergia porque estoy expuesto a un químico cuando está todo el día encerrado en una computadora. Ahora, el caso de Romina perfectamente encuadraría. Y en ella es importante también tener como constancias médicas, algún informe de un neumonólogo, como todo eso como para constatar y acreditar. Eso ayuda. Pero no es que nos va a definir, ella puede no tener nada, hacer la denuncia, lo mandan a hacer los estudios y ahí surge. Perfecto. Si tiene y suma, muchísimo mejor. Si no, lo puede hacer igual sin ningún inconveniente, porque bueno, es probar esos 3 factores que son fundamentales. Pero digo, el hecho de que ella pueda seguir trabajando, ¿le impediría que la RT en el futuro le determine alguna incapacidad? No, porque una cosa no quita la otra, quita ¿no? la No otra. es que es una limita a la otra, ¿no? De hecho, si hace la denuncia va a dejar de trabajar en ese momento hasta que hagan los exámenes y todo y después va a volver. Pero no, hay gente que tiene esa enfermedad. Por ejemplo, el caso de la lumbalgia. Hay un montón de gente que hace fuerza, movimientos repetitivos. Pobres, trabajan con dolor y capaz que están un año hasta que dicen, bueno, esto es del trabajo y siguen trabajando y no importa. La denuncia la pueden hacer perfectamente Claro, igual. o sea, van a trabajar igual en las mismas condiciones, todo, Sí. pero con la lumbalgia hasta que dicen no aguanto más y ahí recién hacen la Sí, denuncia. muchas veces pasa que no más, o un tirón que sea, no, ahora sí ya no puedo más, y ahí arranca así, Y ahora ahí- puede ser del trabajo. Hay gente pobre que capaz que está expuesta 5 o 6 años, tengo trabajadores que hace 10 años con carga, descarga, todo el tiempo, movimientos repetitivos, que tienen hernia de disco, 3 discos, todo y siguen trabajando. Bueno, en un momento no les da más el alma y dicen, bueno, hasta acá llegué. Hasta acá. Bien, hay una cuestión, Valeria, que me parece importante aclarar en referencia al alta, ¿no? ¿Hasta qué momento la RT te tiene que cubrir cuando aparece algún accidente, o sea, cuando sucede algún accidente o aparece alguna enfermedad profesional? ¿Hasta qué momento te tiene que cubrir? O sea, ellos cubren hasta que ellos consideran que el trabajador está recuperado. Y ahí otorga la alta médica. A partir del alta ya no cubre más. Volvemos al mismo. Si te dan el alta, pero acá un mes, 2 meses, un año, 3, vos volvés a sentir dolor con la misma patología, te vuelven a atender. O sea, de por vida te tienen que dar prestaciones médicas. Lo que van a hacer es dar después una alta nueva. Lo que pasa es que te den de alta no significa que el trabajador esté 100%, que esté recuperado, digamos. O sea, recuperado no queda ninguno. Claro. La Al verdad 100. que- la verdad que al Esa 100, es la ¿no? verdad. Tal vez vos preguntás en el momento, como si apenas le dan de alta, la verdad es que el trabajador está disconforme con ese Esa es otra alta. cosa. Entonces, ahí y sería la divergencia. la La divergencia, divergencia es del alta. Cuando no está de acuerdo con el alta. Dicen, bueno, me dieron el alta, pero yo no estoy bien. Exacto. Claro, no, o de repente, no sé, hay un trabajador que sufre un accidente terrible, le tienen que amputar alguna parte del cuerpo, eventualmente le van a dar el alta, pero bueno, no es imposible que esté en la misma capacidad que tenía antes. No, Entonces bueno, digo, después me imagino que se iniciará la posibilidad de un reclamo dinerario. Eso es de lo que habíamos hablado, claro, es otra cosa. Exacto. Nada que ver con la divergencia del alta. No. Sí, eso es, si queda con secuelas incapacitantes, decís vos. Ahí lo que iniciamos es una divergencia en la determinación de la incapacidad. Ojo que en esos casos extremos, o algunos casos ahora hay más, quizás la RT misma reconoce que el alta es con incapacidad. Eso está bueno, porque aquí llevamos a un proceso previo que se llama valoración de daño. Ellos otorgan alta con incapacidad. Bueno, reconocen que a este trabajador le quedó incapacidad, no sabemos cuánto. Entonces lo van a citar también. Muchas veces, ahora están citando mucho por WhatsApp, pero muchas veces por carta Por documento. carta. Tal día, tal hora, para valorar el daño. Y ahí ya fijan el porcentaje de incapacidad. Es un procedimiento previo a ir a la superintendencia. Que ahí también, si tenés 2 minutos, te lo desarrollo, si no lo vemos. Sí, sí, sí. Ahí también es como si fuera una audiencia médica, pero es en la sede de la RT. Vos vas, te citan en provincia, te citan en federación, en la que tenga el trabajador. Y ahí mismo lo van a revisar sí o sí con abogado, con la misma, digamos, ponderancia que es en la super. O sea, tenemos que salir cuando lo revisan. Y ahí mismo nos hacen el ofrecimiento ya monetario. Nos citan en un recinto y nos dicen, bueno, tiene tal porcentaje de incapacidad, te ofrecemos tanto. Y ahí, bueno, vemos si el IBM más o menos da. Y te digo que se puede cerrar bastante, ¿eh? Bastante. Porque es un procedimiento que el trabajador recibe porque en 2 meses está cobrando. Muchos tienen eso que no quieren esperar.
De todos modos, la evaluación de daño lo que tiene que después tiene que ser aprobada por la superintendencia. No es que se cierra ahí y ya está. No. La super pues contempla que esté bien el porcentaje de incapacidad, si hay preexistencias o no hay. Bueno, una serie de factores que tienen que estar correctos para poder negociarlo. ¿Y qué sucede con el trabajador en estos periodos de alta que puede eventualmente volver a ingresar y tener un tratamiento médico con el tema del despido? ¿Lo pueden despedir al trabajador? No, no es causal de despido para nada. Como poder pueden, lo tienen que indemnizar, pero en realidad no es una causal de despido. Muchos trabajadores tienen el temor, como habíamos hablado al principio de la charla, de decir, no hago la denuncia porque después el empleador no quiere y me van a despedir. La verdad que yo siempre les explico, no es ni debería ser nunca una causal de despido. El trabajador se accidentó en el trabajo y lo tienen que cubrir. Se accidentó prestando servicios para el empleador, entonces no puede ser nunca una causal de despido. Bueno, pero supongamos que sucede, ¿no? Eventualmente pongámonos en la cabeza del empleador que dice, el trabajador hacía X tareas, ahora sigue trabajando, pero no tiene el mismo nivel de producción o lo que sea, y decide despedirlo igual. ¿El trabajador podría pedir que lo reincorporen al trabajo o ya directamente tendría que ir por una indemnización? En realidad nunca te van a decir que te despiden por eso. O sea, te van a decir Ah, cualquier otro. otro factor menos ese. Pero suponete que se lograra probar que esa consecuencia de eso, estaríamos ante un despido discriminatorio. Entonces sí se podría eventualmente pedir la reincorporación. La verdad que nadie lo hace y yo no lo aconsejo tampoco. Iríamos ya por una indemnización por el tema del despido. Pero bueno, si eventualmente se lograra probar que esa consecuencia de eso ya es un despido discriminatorio. Y se Perfecto. podría hacer reclamo judicial. Y Valeria, siguiendo con la línea, veníamos para atrás con el trámite de la divergencia. Sí, después de la audiencia médica, sí, y determinan el porcentaje de incapacidad, sigamos por ahí, por esa línea. Fuimos al mejor, hablamos del mejor que es en el caso que le den incapacidad. Exacto. No hablamos si no le dan. Si no le dan. Mira, el porcentaje de los que no le dan es altísimo. Estamos en un 86.9% de trabajadores que pasan por la super y no le dan incapacidad. Cero. Por eso es tan alto el La índice, judicialización. claro, judicial, porque no nos queda otra que ir a la justicia. En esos casos, sí, cuando al trabajador le dan sin incapacidad, ahí ya nos queda expedita la vía judicial. Tenemos un plazo de 90 días hábiles judiciales en provincia de Buenos Aires para iniciar reclamo judicial y tenemos un plazo de 15 administrativos en lo que es Cava. Cava es muy acotado. También para interponer el recurso, que va por recurso en Cava, para hacer el reclamo judicial. Bien, recordamos que estamos conversando con Valeria Tombesi, especialista en riesgo del trabajo. Yo te quiero preguntar, Valeria, ¿qué sucede en los casos en los cuales el trabajador no está registrado? Porque siempre que estamos hablando de RT, estamos hablando de un trabajador registrado. ¿Qué sucede cuando el trabajador no está registrado? Ese es un gran problema. Sí. Pero bueno, en ese caso, lamentablemente, sí tenemos que ir contra el empleador. Lo importante acá es que si hay casos, hay empresas, por ejemplo, donde te pongo el ejemplo que tengan, no sé, 20 trabajadores y pasa que, por ejemplo, los 10 los tienen registrados y hay 10 no. En ese caso, donde la empresa tiene una RT, podemos ir, aunque no esté registrado, contra esa RT. Después va a haber una acción de repetición de la RT contra el empleador. Pero podemos ir. Ahora, si tienen todos sin registrar, tenemos que reclamar, hacer juicio al empleador. Y ahí es un problema porque ahí sí corre mucho riesgo de quedarse sin trabajo. Claro, yo tuve un caso de un trabajador que se perdió completamente la mano carnicero, en negro, sin registrar. Lo que comúnmente se denomina negro, pero debemos decir sin registrar. Y un problemón. Y mira, lamentablemente ese caso fue a nivel humano, me dio mucha lástima. Y la verdad que el empleador le ofreció nada y él, por no hacerle juicio y no perder el trabajo, lo aceptó. Malísimo, es que juegan desastre. mucho con la necesidad del trabajador. La gente tiene miedo de perder el trabajo porque, bueno, ahí sí tenés que hacer un juicio al empleador. Claro, y todas estas cuestiones de los estudios médicos, radiografías y demás, se lo tiene que reclamar al empleador. Sí, pero imagínate que en un caso que pierde el dedo de la mano, lo mínimo es una RX. O sea, imagínate lo que es una persona que trabaja con las manos y perder es durísimo. Sí. Y sí, no le queda otra. Pero bueno, en este caso sí, aparte, no siguió el consejo, no quiso. Sí, todo lo que le perjudica en su vida, su fuente de ingresos, todo. O sea, sí, aparte era un muchacho joven, imagínate, trabaja con las manos, o sea, es carnicero. Ahora hay una cuestión medio sistémica acá, ¿no? Que me parece que no funciona porque decías como la RT tiene, no sé, los accidentes yendo al trabajo, los rechaza directamente en general, o habiendo incapacidad, dice que no hay incapacidad. Digo, ¿cómo se bucea en este escenario, digamos, donde
el sistema atenta contra quien debería proteger. No, es una lucha permanente, yo digo, cuerpo a cuerpo. Sí, la verdad que es durísimo y es real. Habrá casos, yo siempre digo que por ahí es verdad que la RT está seteada con que juegan a la pelota y se lastiman jugando a la pelota y ya pasan por RT. Y no todos los trabajadores son deshonestos, no todos hacen eso. Pero bueno, en esos casos nos queda ir por el camino, digamos, legal y decir, bueno, probar. Muchas veces lo probamos con testigos. Hay casos de los initines donde yo le digo, bueno, buscate 1 o 2 testigos si te pasa en la calle, alguien te vio. Y con eso logramos probar. De hecho, las enfermedades, el 90% que no nos dan, pues la superintendencia a veces dice, no tiene el carácter laboral y son reales. O sea, está expuesto a la gente, trabaja todo el día ahí. Bueno, en esos casos sí o sí se prueba con testigos. Y nos va bien, no hay mayores inconvenientes. Ya en la esfera judicial el tema cambia, ¿viste? No, y claro, y en ese caso muchas veces los testigos no quieren salir de testigos porque trabajan ahí en la empresa y tienen miedo. Sí, pero en ese caso como el reclamo no es contra la empresa, no tenemos mayores inconvenientes. La verdad que le dan una mano, son los compañeros y le dan una mano. Sí. Y como te comentaba, en la instancia judicial ya es otra cosa, ya son jueces, no están en eso de la RT, de no querer pagar. Entonces ahí generalmente lo damos vueltas sin mayor inconveniente. Pero bueno, es un proceso también más largo. Sí, y además, bueno, esto de la comisión médica como instancia previa y obligatoria, que muchas veces, o sea, no sirve para nada. Eso nos tiró. Es un desgaste. 20 años atrás de ser inconstitucional, que siempre fue inconstitucional. Imagínate que un médico define una cuestión jurídica. Es casi imposible. Solo acá puede pasar. Claro, Pero y aparte de un juicio siempre estamos hablando de 3-4 años, ¿no? Sí, en Cava va muchísimo Más mejor porque rápido. va por recurso, pero si te digo, yo litigo el 90% en Loma de Zamora y es lo peor de la provincia de Buenos Aires. Tenés un perito que tarda 1 año en presentar el dictamen. Lo llamás como si hablaras con la pared, igual. Entonces tenés que estar llamando todos los días. Es tremendo. ¿Y qué sucede en el interín si la RT no te cubrió el accidente o la enfermedad y hasta que hay una sentencia judicial? ¿En el medio qué pasa? Vos decís, si no te cubrió... Lo que Yo pasa digo- es que los que hacemos juicios ya son los que más o menos tenemos. Si no, tenemos que ir contra el empleador. Bien, eso es lo que quiero clarificar. O Claro, sea, el si trabajador... no, si vamos por RT ya cubrió. Me imagino que la casuística debe ser infinita, pero digo, el trabajador tiene un accidente o una enfermedad, queda con algún grado de incapacidad que la RT no reconoce, entonces tienen que litigar y tienen que ir a juicio. Bueno, para ahí vamos previo al reconocimiento. ¿Sabes que hablamos al reconocimiento de la enfermedad y el accidente? Hay accidentes que también son rechazados, no solo las enfermedades. Bueno, ahí vamos previo a la super para darle el carácter laboral, para darle el reconocimiento laboral. Si reconocen, genial. Seguimos por el camino de determinar incapacidad y última instancia judicial. Si no reconoce, apelamos también para obtener el reconocimiento en sede judicial. Y ahí sí, probamos con testigos y bueno, todos los medios probatorios que podemos llevamos con toda la artillería. Claro. Pero bueno, el camino es ese. Si no reconocen, vamos a super para que reconozcan. Y si está reconocido, bueno. Pero reconocer el carácter Sí, laboral laboral. del accidente o Y la o incapacidad. enfermedad. No, el carácter laboral va primero. Una vez que ya está reconocido, vamos por el tema de la incapacidad. Bien. Son 2 caminos separados. ¿Vos en qué parte decís? O sea, Vos decís cuando no le reconocen incapacidad. Claro, yo digo, o sea, porque judicialmente sucede una cosa, en los hechos en general suceden otras, ¿no? Es el tema que tenemos El tire y los abogados. afloje. sí. Claro. Entonces, el trabajador por ahí dice, mirá, la verdad me operaron de la pierna, me dicen que estoy bárbaro, que no tengo incapacidad, pero yo me levanto para ir al baño y sufro de dolor. Sí. Digo, y eso consecuentemente por ahí le impide trabajar o tiene que faltar al trabajo. Entonces digo, eventualmente un juez expedirá y dirá, tiene incapacidad o no tiene incapacidad. Pero en el medio del trabajador, ¿cómo se da esa relación con el empleador? No, igual ahí tiene que seguir su camino y tiene que esperar a ver qué dictamina. O sea, primero la super y después el juez. Generalmente igual la incapacidad le van a dar si está así. La única que dice que no tiene incapacidad es la RT. Pero después, y la Por eso hay superintendencia un paso. que van Que hay- de la mano. Exacto. Pero después, ya en instancia judicial, ya el perito lo examina, le fija incapacidad y nexo causal, que es fundamental, ¿no? Tiene que darle un nexo causal entre la patología que tiene, ya sea el accidente o enfermedad, y el hecho que Y el le hecho. sucedió. Pero en sede judicial generalmente no hay mayores inconvenientes. Vamos con una pregunta más de nuestros oyentes. Sebastián se llama. Me caí de una escalera en la obra hace 6 meses. La RT me atendió, me dieron sesiones de kinesiología y ahora me dieron de alta médica. Ahí está, justo un caso ligado. Justo. Pero yo sigo con mucho dolor y no puedo hacer fuerza. ¿Se puede hacer algo o ya está cerrado? Justamente. No está cerrado para nada. 6 meses no tiene 6 2 años meses. igual para hacer el reclamo. Prescriben los 2, así que no hay mayores inconvenientes. En este caso hay 2 puntos que tenemos que evaluar. Si él no se siente bien y no está bien para trabajar, tenemos que pedir un reingreso a tratamiento, que lo hemos hablado también al principio de la charla. Como para que abrir, digamos, de nuevo su caso y que la RT vuelva a darle prestaciones, sesiones de kinesiología, lo que sea necesario para su correcta y total recuperación.
Una vez que está eso, ahí podemos ya iniciar para que le determinen incapacidad. Se llama divergencia en la determinación de la incapacidad y ver qué determina la super. Perfecto. Muchas veces no quieren reingresar también por el tema del trabajo. A ver, pero para que quede claro, Valeria, los 2 años es para iniciar el reclamo. Sí, hasta en super podés reclamar. Pero para hacer la denuncia en sí del accidente o la enfermedad... No, también es 2 años también. Son los mismos 2 años. Lo que pasa que la enfermedad son 2 años, el accidente es 0 recomendable. El accidente tenés que tener, si no, no tenés prestaciones. Claro. Yo te digo el plazo de prescripción, pero en la práctica siempre es mejor hacerlo en el momento. Claro, si no, imagínate que estaría sin recibir prestaciones, nada, hasta que se decida hacerlo. Pero muy bueno, claro. Despejamos un montón de dudas. Despejamos un montón de dudas. No sé si, bueno, te digo de los oyentes, porque todos conocen a alguien que tuvo algún... Siempre alguien tuvo, un amigo, un primo. Sí, que aparte, bueno, ese es otro tema que tendremos que tratar en algún momento. Cómo uno se accidenta, va a la RT y de repente tenés 5 estudios de abogados llamándote. Eso es tema para... Digo, el tráfico de datos lo tendremos que tratar en algún momento. Sí. Valeria, te queremos agradecer muchísimo por venir acá. Nos has clarificado un montón de cosas. Sí. Esperemos un placer no tener tenerte, esperemos no tener Espero que no, si no ya conocen a abogada. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Estuvimos conversando con Valeria Tombesi, especialista